Los españoles destruyeron las civilizaciones indígenas. La opresión continúa con las repúblicas que salieron de aquel imperio, pero ha llegado el momento de crear naciones soberanas formadas por los pueblos originarios. Esa es la tesis, queridos amigos, de un virulento movimiento indigenista que ha cobrado fuerza de Chile a México y que, de llevar a cabo sus intenciones, dividiría a Hispanoamérica en un mosaico multicolor de marionetas aún más serviles y obedientes a sus amos globalistas de lo que ya son los estados actuales. Los indigenistas no son indígenas, ni respetan al nativo de América, lo manipulan y utilizan para sus objetivos. Vamos a desenmascararlos. Hola, ¿qué tal? Soy Constantino de Miguel. Bienvenido al primer episodio especial sobre el fenómeno indigenista en Desde mi punto de vista, el canal que combate las mentiras de los medios de desinformación. En este primer capítulo vamos a detenernos, a modo de introducción, en aquel pasado precolombino para conocer el verdadero legado de esas civilizaciones indígenas. El término favorito de los indigenistas cuando se refieren a las cerca de 800 etnias de Hispanoamérica es el de pueblos originarios. Son los pueblos que habitaban y que todavía habitan el gran solar americano a la llegada de los españoles. Digamos que esa expresión es más bien una falacia, porque en realidad el Homo sapiens no se originó en las Américas, sino en África. Los primeros habitantes del continente americano habían emigrado de otro continente, igual que los españoles, pero muchísimo antes, porque cruzaron el estrecho de Bering y posiblemente el Pacífico Sur, según otras teorías. La diferencia es que si los amerindios vinieron de Asia hace por lo menos 10.000 años, los españoles vinieron de Europa hace 500 años. O sea, se cae por su base la expresión de pueblos originarios. Sigamos. Según esa ideología indigenista, salida de ONGs y universidades públicas de Europa y Estados Unidos, aquellas tribus precolombinas vivían en una Arcadia feliz, donde reinaba la paz y la justicia, donde, como diría Marx, todos recibían lo que necesitaban viviendo en un socialismo primitivo, explotaban los recursos respetando la naturaleza, custodiaban los saberes y tradiciones ancestrales y, por último, habían logrado grandes descubrimientos en astronomía y medicina. Déjame decirte que es difícil encontrar tantas mentiras juntas en tan poco espacio. A continuación vamos a desmontar uno a uno esos mitos, empezando por el de que reinaba la paz. Como defiende el académico argentino Marcelo Gullo en su libro Madre Patria, las etnias americanas vivían en un auténtico infierno, en permanente estado de guerra. Igual que las tribus de Nueva Guinea, bastaba no hablar el idioma de la tribu vecina para iniciar una guerra sangrienta que terminaba con el sometimiento más atroz del vencido. No se entendían, no cooperaban, apenas comerciaban. Era la ley del más fuerte, del más cruel en esa lucha constante por el territorio y sus recursos. Los aztecas en el Valle de México practicaban la antropofagia con sus prisioneros después de un macabro ritual en el que les arrancaban el corazón para aplacar la ira de un dios sediento de sangre. Los jibao en Colombia, faltos de proteína animal, recurrían a atacar a otras tribus para procurarse carne fresca. El canibalismo no era solo supervivencia, era además una predilección porque se hicieron adictos a la carne humana. Los incas confeccionaban tambores con las barrigas tensadas de sus prisioneros abatidos en combate. Como ofrenda a los dioses, llevaban a niños drogados a las cumbres nevadas en los Andes para que se murieran de hambre y frío. Entre los presuntamente civilizados mayas se recurría a la decapitación y al despeñamiento de víctimas por las escaleras de los templos. El sacrificio de prisioneros era necesario para establecer un orden en el cosmos, según la religión maya. En fin, la lista de barbaridades propias de una película de terror es interminable.
Pues bien, en palabras de Marcelo Gullo, los españoles no realizaron una invasión de América, eran además muy pocos. Más bien realizaron una liberación de esos pueblos sometidos a las más salvajes crueldades. Veamos el mito de la justicia indígena. En aquel mundo asentado en la Edad de Piedra, la justicia no era un concepto codificado, sino fruto de la costumbre, era un derecho consuetudinario, pero también producto de la ocurrencia o el temperamento del cacique de turno. Los mexicas aplicaban tormentos muy diversos al que incumplía las normas de la comunidad, por ejemplo, desollar las plantas de los pies para hacer caminar al detenido sobre brasas al rojo vivo. El castigo más común era lanzar al preso sobre la multitud para que sufriera el escarnio del pueblo. En otros casos, se lapidaba o se asaba vivo al delincuente. También se perforaba el pene, se laceraba a las mujeres y se arañaba con un cactus la lengua de los niños demasiado traviesos. Para los incas la justicia era draconiana, ojo por ojo. Incluía el aperreamiento y llegaba a la pena de muerte. También el destierro para las comunidades insumisas. Hoy en día algunas comunidades abandonadas por el Estado en Perú o en Bolivia recurren a aplicar su justicia ancestral con linchamientos, azotes en público o trabajos forzados. Se comprende si el Estado actual les abandona y no les defiende. Entre las civilizaciones avanzadas de las Américas ya no era la ley de la selva que imperaba en zonas más primitivas, pero sin duda su justicia era rudimentaria y sometida al capricho de quien mandaba. Los españoles, echando mano del derecho romano, del corpus heredado de los visigodos y de todo el armazón legal de Castilla, aplicaron una justicia adaptada a los nuevos territorios con unas leyes de Indias concebidas para proteger a los indígenas frente al abuso real de los conquistadores. Por otro lado, en 1585 se crearon los Juzgados Generales de Indios, dirigidos por la corona y destinados a resolver disputas entre comunidades e individuos indígenas. Otra falacia es que los pueblos autóctonos tenían todo lo que requerían para llevar una vida sin preocupaciones. Nada más lejos de la realidad. Empecemos con lo básico, la alimentación. Debido a la pobre tecnología agrícola y la inexistencia de verdadera ganadería, la falta de proteína era algo endémico. Pavos y cuyes eran la única carne que podían consumir. Antropólogos como Marvin Harris señalan que ese déficit proteico les llevó al canibalismo. Lo que estaba claro entonces como hoy es que en zonas indígenas remotas el indio está subalimentado al consumir puro carbohidrato, papa, yuca, maíz, habas, quinoa o amaranto, y todo ello cultivado de forma muy sacrificada, usando una palanca para arar la tierra, y todo transportado a espaldas de hombre, al carecer de burros o caballos. Por otro lado, los estudios arqueológicos e históricos descartan la existencia de una especie de comunismo indoamericano. Había más bien una casta dirigente que administraba los excedentes de las cosechas y los tributos en forma de trabajo o en especie. Ciertamente había un uso comunal y compartido de la tierra y no existía el concepto de propiedad privada, pero todo pertenecía tácitamente al inca, al cacique, a su familia o a la referida jerarquía dominante. No había dinero, sino trueque. A veces se usaba para el intercambio las conchas de Spondylus, las semillas de cacao o bien los objetos sagrados que estaban controlados siempre por jerarquías cacicales. Es otro fraude más proclamar que los indígenas eran guardianes de la naturaleza. Como se representa en Pocahontas de Disney, era un mundo animista, es decir, para los nativos los árboles tenían espíritu, como los ríos o las montañas. En los Andes se rinde tributo a la Pachamama o Madre Tierra, pero lo cierto es que los pueblos amerindios, incluyendo aquella tribu de Pocahontas, se servían sin escrúpulos de la naturaleza, de la forma más primitiva que uno pueda imaginarse.
En Norteamérica recurrían a la quema de grandes bosques para transformar la zona en grandes praderas, donde pudieran pastar los búfalos. En los Andes, las tan aclamadas terrazas se hacían de forma bien rudimentaria, talando los árboles y propiciando una erosión visible hoy en esa cordillera. Y si no hicieron más daño es porque su tecnología no les permitía más. Por otro lado, los indigenistas invocan el mantra de que gracias a los indios se conserva la biodiversidad. He leído que si no fuera por los habitantes de Mesoamérica, no tendríamos maíz, y si no fuera por los incas, tampoco habría patatas o papas. Pues muy bien, gracias, pero dicho esto, ¿la papa o el maíz son acaso una aportación de esos pueblos, como si fueran esos pueblos dioses creadores? ¿O sencillamente se trata de frutos que da la naturaleza y que efectivamente esas tribus aprendieron a cruzar, a mejorar variedades y a cultivarlos de forma sedentaria? Ahora el indigenismo añade otra ocurrencia, que los nativos luchan contra el cambio climático y sus culturas ya realizan un desarrollo sostenible. Ahí tenemos otra vez la visión del buen salvaje tan extendida entre las ONGs europeas que en realidad perpetúan el atraso de muchas comunidades indígenas al privarles de los conocimientos modernos y la actual tecnología agropecuaria que sí respeta el medio, como el riego por goteo o el control biológico de plagas. Aquí tienen otra letanía del indigenismo, la de que los pueblos americanos mantenían usos y costumbres que han desaparecido para siempre. Puede ser, obviamente, cuando un grupo humano es dominado por otra cultura, pierde gran parte de sus tradiciones, pero en el caso de Hispanoamérica se produjo una clara fusión, un mestizaje cultural, por la sencilla razón de que la proporción de habitantes poco después de la conquista era de 10.000 indígenas por un europeo. El español en clara minoría se enriqueció con lo que de valor podían ofrecer los nativos, por ejemplo, a nivel de la gastronomía, guisos y bebidas de todo tipo, donde sin duda se dio una maravillosa simbiosis porque adoptaron productos autóctonos como la yuca, la papa, el maíz, el aguacate, el cacao, el tomate, el agave, etc., mezclando todo con ingredientes y sazones de Europa. En cuanto a las tradiciones, lo ancestral consistía más bien en folclore colorista, como por ejemplo la ceremonia del Inti Raymi, que celebra el solsticio de invierno en honor al sol, el arte plumario de los mayas y aztecas, las ceremonias a la luz de la luna entre los indios de las praderas, la cosmogonía y mitología de los mapuches con sus cuentos y leyendas, o las malocas amazónicas que eran asambleas tribales. La cerámica Valdivia o chimú subsiste en las artesanías, pero el torno alfarero y el telar de los europeos cambiaron para siempre el arte de fabricar esos objetos. También se produjo un asombroso mestizaje cultural que se puede apreciar hoy en las vestimentas de la población indígena, en sus fiestas y tradiciones impregnadas del barroco católico. Por último, en la América española pervivieron la mayor parte de los idiomas que, lejos de prohibirse, fueron codificados. La preservación del náhuatl, aymara, quichua o guaraní no se la debemos precisamente a sus hablantes indígenas, sino a los frailes franciscanos, dominicos y jesuitas que escribieron sus gramáticas. El indigenismo también se obsesiona con ese eslogan de que habían realizado grandes descubrimientos científico-técnicos, pero en realidad es más un deseo que una realidad. Al estar en un piso evolutivo similar al de los sumerios, es decir, 2000 años antes de Cristo, las tribus amerindias apenas dejaron vestigios en ciencia, tecnología o medicina. O sea, no fue culpa de los europeos que ni ignoraron ni destruyeron sus conocimientos, sencillamente no tenían gran relevancia comparados con los aportados por España. En otros casos, sus secretos se perdieron porque los indígenas no quisieron o no pudieron transmitirlos. Pongamos el caso de la construcción. Los incas unían grandes sillares de piedra sin argamasa. Hoy en día esa técnica es todo un misterio. En la medicina, sin duda, las plantas medicinales enriquecieron la farmacopea europea.
En la astronomía, el calendario maya era un ingenioso sistema de medición del tiempo muy preciso basado en ciclos solares y lunares. Los incas también registraban en detalle el movimiento de los astros. Son también un misterio las líneas de Nazca y los geoglifos que plasmaban en la tierra las observaciones del cielo. En agricultura, las chinampas aztecas o los camellones incas eran formas eficientes para realizar cultivos en zonas lacustres, pero poco más. En matemáticas, los mayas conocían el cero y los incas realizaban una contabilidad simple a base de los nudos de sus quipus o cuerdas. Nada útil o aprovechable puede sacarse de todo ello, y no es desprecio, sino constatación de una realidad. Así es, amigos, de nuevo son los datos los que matan el relato. El enaltecimiento de las muy respetables pero atrasadas culturas indígenas es un disparate que se basa en mentiras y perjudica a sus descendientes hasta el día de hoy. Les impide que formen parte de la sociedad moderna porque quieren que los indígenas se mantengan en un estado de naturaleza, en un atraso secular que ellos mismos no buscan y no quieren. Es triste que sean los europeos y estadounidenses, extranjeros a Hispanoamérica, quienes proyecten en esas gentes una visión fabulada y por lo tanto irreal tanto de su cultura como de su pasado, además de tener una mirada condescendiente y paternalista hacia los indígenas. Las ONGs, los profesores y escritores que se prodigan en esos argumentarios han hecho muchísimo daño, porque inoculan una cultura del victimismo que supone el principal freno a cualquier emancipación real. Y lo peor es que, en el fondo, usan a esos colectivos indígenas como cobayas para sus experimentos de marxismo cultural y económico. En ese proceso, los líderes comunales y muchos políticos bolivarianos aprovechan ese discurso maniqueísta de indios buenos y españoles malos para embrutecer a su electorado y aprovechar el dinero que les llueve de un globalismo interesado en dividir a Hispanoamérica en tribus y naciones indígenas. Te prometo que vamos a seguir quitando la máscara a esa farsa indigenista en los próximos capítulos. El siguiente tratará de qué pasó con los indios a la llegada de los españoles. Abordaremos la realidad de los abusos y la explotación, cómo se dio respuesta a ellos mediante un derecho indiano que convirtió a los indígenas en ciudadanos, aunque bajo protección de la corona. También nos fijaremos en que los pueblos nativos fueron parte activa de la conquista al ayudar a los españoles. No te pierdas el que será segundo episodio especial sobre el indigenismo en mi canal desde mi punto de vista. Si te agrada este contenido, solo tengo forma de saberlo si me regalas un me gusta. Por cierto, siempre abierto a tus críticas y comentarios, tanto aquí en YouTube como en mi canal de Telegram, cuyo enlace te dejo aquí abajo. Y si no te has suscrito, te animo a hacerlo y sobre todo a activar la campanita para avisarte cuando publicaré el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.